Muy buenos días, amados hermanos, los que no nos hemos saludado. Que el Señor nos siga bendiciendo. Bien, le damos muchísimas gracias al Señor por esta preciosa oportunidad. Como siempre en este tiempo, hay algunos hermanos que salen a diferentes lugares. Usted al echarlo de menos, yo al echarlo de menos, ¿no es cierto? Tenemos que orar por ellos para que ellos sean bendecidos y guardados también de todo mal y de todo peligro. ¿Amén? Muy bien. Tenemos hoy día la palabra del Señor. Ya casi para terminar, este sería, Dios mediante, el penúltimo domingo que vamos a estar en este libro de Primera de Pedro. Y la palabra está justamente en Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios nuestro, gracias te damos por sentarnos a tu mesa, por estar acá en este lugar, para aprender del consejo de su palabra. De seguro hay una palabra específica para más de alguien en esta congregación, para todos, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros coloquemos de nuestra parte para aprovechar la semilla de tu palabra implantada en nuestros corazones, de tal manera que ella pueda dar fruto, Señor, en su tiempo, y cada día poder, a través de nuestro testimonio, glorificar su santo nombre. Gracias, nuestro Padre Celestial. Rogamos su bendición sobre todos los presentes, sobre la iglesia de los niños, las profesoras, los hermanos en servicio. Señor, todos podamos ser cubiertos en su gracia misericordiosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermano, ya iniciamos este último capítulo del libro de Primera de Pedro con una exhortación que tenía que ver con los dirigentes de la iglesia. Primariamente la exhortación era para los pastores principales, los pastores, ¿no es cierto?, que dirigen alguna grey local, pero también para todos aquellos que van teniendo grado de responsabilidad, de liderazgo dentro de la iglesia, y que ésta se va dando en la medida que vamos madurando en las cosas del Señor. Por lo tanto, no necesariamente era aplicable la palabra para el pastor principal, sino
para los hermanos maduros de la congregación. Y fue una exhortación bastante importante porque nos recordábamos, por ejemplo, el versículo 2, donde decía apacentar la grey de Dios. Entonces nos dejaba una tremenda responsabilidad de lo que significa cuidar la iglesia del Señor, mantener la iglesia del Señor, proteger la iglesia del Señor, nutrir la iglesia del Señor, sabiendo que el Señor lo puede hacer por su poder, pero Él ha encomendado esta función a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los hermanos que van alcanzando esta madurez en los caminos del Señor. Entonces, una tremenda responsabilidad, quedamos cortos de poder desarrollar la expresión apacentar la grey de Dios, pero notamos que era una tremenda y es una tremenda responsabilidad a la presencia del Señor. Ahora, los ancianos, los dirigentes de la iglesia, las personas maduras, los pastores, tenemos una gran responsabilidad sobre la iglesia del Señor, especialmente los pastores, porque dice que un día vamos a dar cuenta, y la idea es que nuestra cuenta sea dada al Señor no quejándonos, sino todo lo contrario, con gratitud por la labor que hemos desarrollado a la presencia de nuestro Señor. Ahora, dejando un poquito de lado a los pastores, los dirigentes de la iglesia, desde el versículo 5 en adelante se darán las exhortaciones al rebaño, a la grey del Señor, a los que no están en estos puestos un poquito, ¿no es cierto?, que el Señor ha destacado para tener un ordenamiento dentro de su iglesia, sino que le habla fundamentalmente al resto del rebaño del Señor. Qué linda expresión, hermano. ¿Cuántos saben que somos del rebaño del Señor? Y nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores, es el pastor que nosotros tenemos, tal como muy bien lo grafica el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, qué bueno ser del redil de nuestro Señor, y a este redil ahora va a direccionar el Espíritu Santo en la boca del apóstol Pedro la enseñanza que derivan en estos preciosos versos de la Escritura. Y el versículo 5 que tenemos delante de nosotros dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, una vez que se ha dado una tremenda responsabilidad sobre los pastores de la congregación, también se le da una orden al resto de la congregación, poder seguir, ¿no es cierto?, en obediencia a sus líderes, como dice acá: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ahora, el apóstol Pedro, como cada uno de nosotros sabemos, y especialmente se dirige a los jóvenes, porque cada uno de los que hemos experimentado ya hace algún tiempo, aunque siempre esperamos que estemos en juventud, pero cuando éramos más jovencitos, generalmente éramos personas impulsivas. De pronto, algunos dicen llevados, ¿no es cierto?, por nuestras propias ideas. Y esa situación dentro de la iglesia, esa impulsividad, ese no comprender de pronto a los líderes, a las personas más maduras de la congregación, podía traer resultados nefastos en una iglesia
especialmente en el contexto que nosotros hemos estado mirando, una iglesia que tenía un tremendo problema de persecución. Por lo tanto, la iglesia tenía que tener una tremenda unidad y humildad entre los miembros de ella y estar preparados para poder salir airosos de todas las confrontaciones que ellos iban a recibir y especialmente las relaciones interpersonales de los hermanos. Entonces aquí viene esta idea que es de Dios, donde los menores tienen que obedecer a los ancianos, a las personas que están en autoridad, que están en eminencia, que tienen de pronto un lugar de servicio importante en la iglesia, como es la dirección de ella, porque finalmente es Dios quien ha establecido esta cadena de orden. Dios lo ha establecido, nosotros lo hemos visto, una cadena de mando que está establecida en la iglesia, en el lugar de trabajo, en el gobierno, en la sociedad. Hermano, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Establece órdenes, establece autoridad. Y para que uno pueda tener autoridad, tiene que estar bajo autoridad. Es la única manera que uno reciba el respaldo del Señor estando bajo autoridad. Y como los jóvenes son impulsivos, se le indica aquí la responsabilidad de estar sujetos a los dirigentes de la iglesia, porque se logra entender que los dirigentes de la iglesia deberían o deberíamos tener más sabiduría, más conocimiento, más equilibrio en nuestro desarrollo, aunque hay excepciones a la regla y de pronto jóvenes, ¿no es cierto?, podrían ser muy sabios en su desarrollo personal, muy equilibrado, muy emocionalmente maduros, pero esas son de pronto excepciones a la regla. La regla general es que mayormente las personas adultas, y en este caso se está destacando a los líderes de la iglesia, deberían ser las personas que tienen esta sabiduría, esta madurez, para encauzar a través de la autoridad máxima que es la iglesia, que se denota en la persona del Espíritu Santo y en la palabra del Señor, encauzar la grey del Señor. Entonces, tal vez en la iglesia que le estaba mandando la carta al apóstol Pedro, habían jóvenes, como hay en todas las sociedades, que estarían resistiendo a la autoridad, a los hermanos que estaban sobre ellos. Pero aquí se nos da lo que Dios ha establecido, la ordenanza general. Y solamente a modo de lectura, hermano, lo que Dios habla respecto a esto mismo, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, hablando de los jóvenes y de los viejos. La gloria de los jóvenes es su fuerza, su ímpetu, su garra, su gallardía. La gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas, el esplendor de los viejos. Dice el libro a los Proverbios, capítulo 20, versículo 29. También el libro de los Proverbios, en el versículo 16, capítulo 16, versículo 31, dice: las canas son una corona de esplendor, se alcanza con una vida justa. Y finalmente, el libro de Levítico da una aseveración tan extraordinaria que deberíamos meditarla, porque dice: levántate en presencia de los ancianos, muestra respeto por los ancianos y reverencia a tu Dios. ¿Cómo nosotros reverenciamos a nuestro Dios? Cuando nos levantamos en presencia de los ancianos, mostrando respeto por ellos, porque la idea de faltarle el respeto a los ancianos
es faltarle el respeto a Dios, que Él ha establecido este orden. Recuerde, cuando no hay un ordenamiento, hay anarquía, hay desorden, hay de pronto, hermano, cada uno hace lo que quiere hacer, pero nuestro Dios, como es un Dios de orden, ha establecido que los mayores deberían ser honrados y que los jóvenes están sujetos a ello. Entonces, muchas veces los jóvenes se tienen que acercar a los que tienen un poco más de madurez y consultarle acerca de la vida, consultarle acerca de las problemáticas que uno puede ir enfrentando, porque finalmente los que ya llevan un tiempo de existencia han tenido más errores, se han equivocado más y de esos errores han aprendido y pueden tener un buen consejo de la misma manera en las cosas espirituales. Entonces, esta es la razón que se le habla acá a los hermanos jóvenes, que es difícil interpretar esta parte de la Escritura, porque se habló de los ancianos, de los dirigentes, los jóvenes podrían ser todo el resto de la congregación. Entonces, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y luego el texto bíblico añade, sigue exhortando, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces, aquí el apóstol Pedro recuerda que no solamente los jóvenes, sino el resto, o sea, toda la congregación tiene que estar revestido de humildad. Y la humildad es cuando nosotros nos colocamos debajo de una persona. Nos colocamos simplemente para servir al otro. Y este texto tiene que ver mucho con un esclavo colocándose un delantal para el servicio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se ciñó la toalla del servicio para lavar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso en esencia es revestirse, vestirse. Alguien nos dice, pastor, ¿cómo tengo que vestirme? Bueno, la manera, una de las vestimentas que nosotros como cristianos debemos usar para vernos preciosos a la presencia del Señor es la humildad. Dice la Escritura que cada uno de nosotros debe estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y de esta manera estamos, ¿no es cierto?, revistiéndonos, vistiéndonos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se ciñó la toalla del servicio para lavar los pies de los discípulos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude grandemente a este respecto. Y siguiendo con esto de la humildad, dice también el texto bíblico, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermano, de pronto la humillación viene a causa de servir al Señor. No viene porque alguien, ay, me humilló, esta persona limpió el suelo conmigo. De pronto la humillación viene a causa de servir al Señor. Y es así que los hermanos de la iglesia del primer siglo estaban recibiendo la humillación por ser siervos del Señor, por ser servidores del Señor, de tal manera que ellos tuvieron que salir a la diáspora, tuvieron que salir al exilio a causa de ser servidores del Señor. Entonces aquí el apóstol Pedro le dice a esos hermanos, tranquilo muchachos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y esa poderosa mano de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios y la providencia de Dios, que está direccionando la historia de nuestras vidas, la historia de la iglesia del Señor, a pesar del sufrimiento. Entonces, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, porque este Dios que conoce quiénes son sus hijos,
que conoce que estamos siendo de pronto humillados, o que, como veíamos domingos anteriores, la iglesia o los líderes están siendo perseguidos, encarcelados, asesinados por causa del evangelio, como el Señor sabe y conoce a cada uno de ellos que están humillados en esa dirección, dice que uno, aceptando la providencia del Señor, la soberanía de Dios, el Señor va a hacer algo importante en nuestra vida. ¿Qué va a hacer? Él nos exaltará cuando fuere tiempo. El jueves algo esbozábamos de un terrible accidente que sucedió en una de las playas de nuestro país, donde una ola vino, hay muchas mareas grandes de pronto que se levantan, y arrastró a un papá y sus dos hijas. Fue un accidente terrible y todo. Pero nosotros después, la televisión entrevistaba a los familiares y era algo increíble. Bueno, nosotros lo único que podemos entender que tenían la gracia y la paz del Señor. Lo que ellos hablaban, los periodistas no se dieron ni cuenta. Las tremendas palabras que eran una verdadera cátedra para un psicólogo o un psiquiatra, lo que estaban diciendo esos padres, esos progenitores que habían sufrido tan grande desastre con sus familiares. Y ahí lo único que nosotros podemos entender, que ellos, esa familia, estaba humillado, había sido algo terrible, ¿no es cierto? El mar se había tragado esos 3 cuerpos y volvieron fallecidos. Pero ellos se pusieron bajo la poderosa mano de Dios, entendiendo que era la soberanía, la providencia de Dios que estaba actuando aún en la situación extrema de la vida. Y eso lo hacía a ellos, de alguna manera, tener cierto control. O de otra manera estarían totalmente desesperados, sin esperanza. Pero de seguro tienen la misma esperanza que tenemos nosotros, ausentes del cuerpo, pero que su familia estaba presente con el Señor. Entonces, qué importante, hermanos, saber que la poderosa mano de Dios, cuando viene esta humillación por causa de la fe, se refiere a la soberanía de Dios y a la providencia que está direccionando, que está dirigiendo todo el destino de la historia de cada persona. Amados hermanos en el Señor, bendito sea el nombre de Él para siempre. Y dice al final de este texto, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Yo quisiera que el Señor me exaltara hoy día, ¿y usted? Pero no es cuando nosotros queramos, no es, sino que Él va a traer exaltación a nuestra vida cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo podrá ser ese tiempo más seguro que el Señor puede exaltarnos, glorificarnos, ¿no es cierto?, levantarnos? Es muy probable y es seguro cuando vamos a su presencia. Tal vez en la vida presente vamos a tener ciertas exaltaciones, pero no cuando nosotros queramos, sino cuando fuere el tiempo que Dios lo ha asignado. Así que es muy importante entender esto. Y ahora también, debido a todo el tema, la problemática de la persecución por el Evangelio, el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda la iglesia, este texto tenemos que aprenderlo de memoria, saberlo cada uno de nosotros sin abrir la Biblia, porque es un texto que bendice nuestros corazones, nuestra mente y nos ayuda en cada circunstancia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. El apóstol Pedro estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de seguro él se estaba recordando la enseñanza del sermón de la montaña, donde ahí tenemos pasajes paralelos en la Escritura, cuando nuestro Señor
enseñó acerca de las preocupaciones e inquietudes de la vida del creyente, que todas esas no debían preocuparle, ni agobiarles, ni traerle ansiedad, porque todas ellas desaparecen cuando nosotros la echamos o la colocamos delante de la presencia del Señor. Y ahí es donde el Señor coloca esos ejemplos tan importantes, pero tan sencillos como es los lirios del campo y las aves de los cielos. ¿Ah? Que los lirios del campo no hacen mayor trabajo, sin embargo tienen la mejor vestimenta que creación alguna puede tener. Los lirios del campo y las aves de los cielos, que tampoco se afanan por el trabajo, sin embargo el Señor las alimenta. Entonces, de seguro Pedro tenía en mente el sermón de la montaña acerca de esta misma temática y les dice a los hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos en el Señor, si el Señor cuida de las aves, si el Señor cuida de los lirios del campo y les provee, y ello está comprobado que los animalitos, por ejemplo las aves, las avecitas, amados hermanos, no tienen la enfermedad de todos los mortales, de todas las personas, que es la ansiedad, el estrés. Si el Señor dice que Él cuida de las aves, que provee, ¿no es cierto?, el vestido a los lirios del campo, ¿sabe usted que nosotros somos más importantes que las aves del cielo y que los lirios del campo? Por lo tanto, Él tiene más cuidado de nosotros, hermano. Él tiene mucho más cuidado. Pero muchas veces estamos tan afanados, nos estamos comiendo las uñas, en fin, estamos tan preocupados por las cosas de esta vida presente, pero mira cómo está, por ejemplo, hoy día la situación. Amados hermanos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Él viste a los lirios del campo como ni se vistió Salomón, Él también nos va a vestir a nosotros, hermanos. Entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Echar toda, o sea, colocar, hermanos, todo. Le decía el jueves a los hermanos, todo. Volcarlo en oración, todo, dejarlo delante del Señor en oración, delante de su presencia. Todo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, con esa tranquilidad que estamos bajo la poderosa mano del Señor, que debemos ser humildes, considerar al otro mayor que nosotros, echando nuestra ansiedad, ya estamos tranquilos. Pero en esa tranquilidad, hermanos, se nos hace estar en alerta. Se nos llama la atención a tener alerta en nuestra vida, porque dice los dos últimos versos finales, los leo y después vemos algunas cositas. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una advertencia en nuestra tranquilidad con el Señor, en nuestra, ¿no es cierto?, en nuestro descansar, que el Señor tiene control de nuestras vidas, una advertencia que nos reclama vigilancia. Debemos vigilar de nuestra vida y lo dice de que esta vigilancia tiene que ser en la sobriedad. La palabra sobriedad se refiere a aquello que no tiene como meta satisfacer los deseos personales, y tener esta sobriedad y este cuidado
porque aquí hay un problema. Y el problema es que hay un enemigo que se levanta. Ser sobrio y velad, porque el peligro procede, como dice aquí la Escritura, de nuestro adversario. Adversario, un nombre de Satanás el diablo, adversario. Esa es una de las muchas ocupaciones del diablo, que él es adversario. Y el adversario, la ocupación que tiene, justamente, él tiene una ocupación de acusar a los hermanos, de siempre estar encontrando los defectos en los hermanos. Y ahí lo vemos en la Escritura, que él lo hace, por ejemplo, con Job. Él anduvo rodeando la tierra y de pronto se encontró con Job y no le encontró nada. Pero va delante de la presencia del Señor y presenta acusación. Entonces, este adversario, dice, porque vuestro adversario, el diablo, Satanás el diablo, que en muchos círculos el diablo es una caricatura, el diablo, y no se le da importancia. Y de pronto en los círculos cristianos se le da mayor importancia que la que debe tener, hermano. Y es ahí donde las personas andan matando al diablo o andan haciendo guerra contra el diablo. Entonces se va a los dos extremos. Por una parte, no se le da importancia, mire esto, que son ignorantes, están hablando del diablo aquí, el diablo, no existe el diablo, dice la gente. Y por el otro lado, el extremo cristiano, andan en una guerra sin cuartel con el diablo. Entonces, cuidado, dice, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, es una realidad. Es este ángel que se le reveló a Dios y que quería ser igual a Dios. Dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los leones rugen cuando tienen hambre. Y ahora este diablo, que es como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él hace círculos. Alrededor, no sé si usted de seguro conoce leones y lo ha visto en las jaulas, cómo ellos hacen círculo. De pronto, cuando ven alguna presa, cuando ven algún alimento, porque están tratando de estudiar cuál será el flanco débil, por dónde yo puedo atacar a esa persona. Entonces, Satanás, el diablo, anda haciendo círculo alrededor de los cristianos buscando cómo encontrarle algo, hermanos. Cómo encontrar la debilidad, la falla, para infligirle alguna derrota. Ahora, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, cómo él hizo círculo en torno al rey David. Satanás, el diablo, hizo círculo alrededor de David y empezó, ¿no es cierto?, a ver primero la indiferencia de David para ir a la guerra. Lo primero que encontró, el primer flanco de Satanás que encontró rodeando al gran rey de Israel, el dulce cantor del Señor, el hombre que inspiró tantos salmos, de pronto fue rodeado por Satanás. Y lo primero que encontró en David, la indiferencia. Cuando todo el pueblo iba a la guerra, el rey se quedó en palacio. En segundo lugar, encontró otro flanco abierto en la vida de David, que fue la pereza, hermano. Porque si van a la guerra, van al trabajo, van al servicio, sin embargo, el rey se quedó tranquilamente en palacio. Y finalmente, el otro flanco, ahí lo vemos, que es el cometer el adulterio y el homicidio. Entonces, Satanás, el diablo, siempre está como león rugiente, anda alrededor buscando cuál es la manera que nosotros podemos ser vencidos. Y él tiene la posibilidad
tal como lo dice Primera de Juan capítulo 2, 16, de hacer caer a los creyentes en tres avenidas. Esto nosotros lo estudiamos también en nuestro discipulado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres grandes vías donde Satanás, el diablo, hermano, tiene chip libre para infligirnos grandes derrotas. Por favor, toda la iglesia: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bueno, si alguien quiere saber esto, tiene que integrarse al discipulado o participar. Son varias lecciones, en una de ellas va a estar esta enseñanza. Pero, hermanos, por ahí Satanás, el diablo, está, ¿no es cierto?, tratando de infligir derrota. Pero sabe, hermano, hay una posibilidad de ser librado de la boca del león. Hay posibilidades. Los cristianos estamos llamados a vivir en victoria. ¿Y cuál es la posibilidad? Mire cómo lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:17. ¿Cómo es posible ser librado de ese rodear del león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar? Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces Pablo también experimentó, hermano, el rodear del diablo. El rodear, anda alrededor. Pero, ¿cuál era la fórmula de ser liberado? Cuando el Señor está a nuestro lado. Cuando el Señor está a nuestro lado, cuando recibimos fuerza de Él y cuando nos ocupamos en la predicación del Evangelio. Dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, hermano, Satanás, el diablo, posible que nos rodee, pero, hermano, siempre debe estar en nosotros la presencia del Señor. ¿Sabe que enturbia la presencia del Señor? ¿Sabe que aleja la presencia del Señor? ¿Sabe que lo que aleja al Espíritu Santo de nosotros? El pecado, la indiferencia, la falta de compromiso, el sentirse de pronto apático a las cosas del Señor. Todo eso aleja la presencia del Señor. Pero, hermano, lo mejor que nos puede ocurrir, que la presencia del Señor esté a nuestro lado, porque nos fortalece y nos hace hacer la voluntad del Señor. Y de esta manera somos librados de la boca del león. Y luego dice que este ser maligno, Satanás, el diablo, anda buscando a quien devorar. El último verso dice: al cual resistir firme en la fe. Entonces, se nos llama a resistir al diablo. Hermano, el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a resistir la realidad de este personaje infernal y de sus secuaces, se nos llama a resistirlo. No se nos llama a pelear con el diablo ni a derrotar al diablo. ¿Y sabe por qué no se nos llama a pelear con el diablo ni a derrotarlo? Porque ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, hermanos amados. Aleluya, gloria a Dios. Cristo lo venció, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, dice Colosenses 2:15, ¿no es cierto? Y finalmente exhibió públicamente al diablo, lo derrotó, hermano, está derrotado. Y es la expresión que siempre decimos: no suba al ring a Satanás, el diablo, si él ya está vencido. ¿Cuál es nuestra función? Ser sobrio, estar velando, tener cuidado, porque Satanás anda, ¿no es cierto?, derrotado, pero anda ahí buscando los flancos débiles. Entonces no tenemos que mostrar esos flancos, todo lo contrario, fortalecernos en el poder del Señor.
Hermano, qué precioso elemento Dios ha dejado para que seamos fortalecidos en el poder del Señor. Nos ha dejado su palabra que se hace viva cada vez que nosotros somos expuestos en ella, y nos ha dejado su presencia. Y la presencia del Señor, la bendición del Señor, decanta solamente cuando, hermano, nos rendimos delante de Él, hermano. Y decanta y viene sobre nosotros la presencia del Señor. Es la manera de que estamos resistiendo al diablo, al cual resistir, dice, firme en la fe. Firme en la fe. Nosotros tenemos que resistir al diablo a través de la fe, de esa ancla de nuestra vida, del creer en el Señor y de creer en su palabra. Esa es la fe que nosotros promulgamos. Hermano, Satanás, el diablo, siempre va a querer venir en contra de nosotros para alterar nuestra fe, para cambiar la fe. Y ahí tienen una función tremenda la secta y las personas que no conocen al Señor. Uno conversa con un no creyente, aunque no tenga ningún tipo de fe no cristiana o alguna fe religiosa, que sea neutral. Esa persona siempre va a tratar de desvirtuar nuestra fe. Siempre, hermano, siempre. Uno conversa con un no creyente y te va a desvirtuar la fe. Pero, ¿qué se nos encomienda aquí en la palabra? Resistir firme en la fe, anclado en el Señor y en su palabra. Con razón, Él dejó dentro de su iglesia evangelistas, pastores y maestros para que siempre estemos cada día afirmándonos más en la fe. Al cual resistir firme en la fe. Y finalmente nos dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto, hermanos, para darnos firmeza también en nuestra vida cristiana, porque alguien dice, oh, no, sí, hoy me toca a mí nomás este sufrimiento. ¿Se ha fijado que hay gente, hermanos, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de las personas que están siendo perseguidas en otras latitudes, nosotros estamos en una taza de leche, hermano. A nosotros no nos está pasando nada. Alguien nos dice, no, se acaba el evangelio. No, amados hermanos, estamos en una taza de leche. Entonces, debemos ser agradecidos por el Señor, porque no tenemos las complicaciones que tenía la iglesia del primer siglo y lo que le está sucediendo a otros hermanos hoy día, en este día mismo, en otras latitudes. Entonces, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que si usted tiene alguna complicación por la fe, eso mismo se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos tienen este adversario, todos tenemos este enemigo que anda como león rugiente, pero amados en el Señor, sabemos que Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Que Él nos siga bendiciendo estas enseñanzas generales que finalmente está dando el apóstol Pedro. De pronto no son fáciles de digerir o de practicar, pero humanamente tal vez podría ser imposible la sumisión hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta que las personas se sometan unos a otros? Pero la gracia del Señor que está orando en nuestros corazones, hermanos amados, hace posible. Y el poder del Espíritu Santo que va vigorizando nuestra vida cristiana, hace posible, hermanos, que lo que es imposible para los hombres, con la gracia del Señor, nosotros podamos cumplirlo para la gloria de Él. Entonces que Él sea pues muy glorificado en esta mañana y nosotros podamos entender la tremenda responsabilidad que tenemos de ser una iglesia saludable aún en medio de todas las circunstancias de la vida. En primer lugar, siendo humilde entre nosotros, humillados, sumisos, revestidos. Vestir no es la vestimenta. Hermano, ¿cómo debo venir a la iglesia? Tiene que venir vestido de humildad. Tengo que ir vestido de humildad
y debo también estar atento porque Satanás, el diablo, anda haciendo rodeo, pero él ya está vencido por el poder del Señor. Gloria a Dios. Colóquese en pie, dele un fuerte aplauso al Señor por esta preciosa palabra que Él nos ha dado en esta hora. Y antes de irnos, poder decir algún versículo que traiga, bueno, todos traen bendición a nosotros, pero toda la iglesia al unísono podamos decir el versículo 6, que es humillado pues, todos juntos, humillado pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Y decimos los dos últimos, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe. Amén. Padre nuestro, Padre celestial, te damos muchísimas gracias por esta. Ya se está terminando este libro de Primera de Pedro, pero tu Espíritu Santo sigue mostrándonos el camino que nos lleva a la vida eterna. Cada uno de nosotros hemos sido tremendamente bendecidos por tu preciosa, extraordinaria palabra. Sabemos que hay cosas difíciles en la naturaleza humana poder cumplir: la humildad, la sumisión, el uno a lo otro, como nos ha dicho tu palabra, vestirnos de humildad. Son cosas difíciles si las pensamos de manera natural. Sin embargo, sabemos que estando contigo, tú en nosotros, Señor, todo esto se va facilitando. Gracias, Señor, gracias porque tú has empezado una obra en nosotros. Esa obra en el corazón dice que tú la estás perfeccionando hasta el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, ayúdanos a andar en tu palabra, ayúdanos a poner atención, no descuidar nuestra vida espiritual, no descuidarnos en ningún momento, porque anda un león que tiene hambre, rugiente, y anda observando los flancos débiles. Sin embargo, debemos cada día fortalecernos con tu presencia, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, con el poder hacer, trabajar. Señor, la encomienda que tú nos has dado de predicar de ti son las fortalezas que hacen que seamos librados de la boca del león. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, este epílogo que se nos está dando, como siempre bendice tanto nuestras vidas, nuestros corazones. Y en esta mañana, como siempre, te rogamos, si hay alguien en esta congregación, y le decimos a más de alguien que pueda haber venido a este culto y aún no conoce al dador de la vida, le tengo el nombre del dador de la vida, se llama Jesucristo el Señor. Si tú vienes a Él en fe, en arrepentimiento, y crees en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por tus pecados, y te arrepientes de haber vivido lejos de Él, vendrás a la fe de nuestro Señor Jesucristo, serás integrado a la familia del Señor y tendrás esperanza de la vida eterna que Cristo ha prometido para los suyos. Si alguien aún no conoce a Cristo, ven a Cristo, ven a Él sin tardar. Él hoy día te llama para que des y tomes la decisión más importante de entregar tu vida y tu corazón al Señor. Que Él te bendiga grandemente en esta hora, y a la iglesia del Señor, que podamos andar en los preceptos de su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.